Convenio TV, programa declarado de interés municipal a través del decreto 33.820 del Consejo Municipal de Rosario. Los gobiernos solo realizan lo que los pueblos piden con autoridad y firmeza. Scalabrini Ortiz. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y bueno, como siempre decimos, nos place hacer este programa muchísimo, pero por la calidad, por los temas que tratamos, y sabemos que, bueno, que a usted le gusta porque así nos lo hace saber. Hoy van a estar los hijos, pertenecen a hijos y son los hijos de una generación que creyó en un país distinto, en transformar una sociedad que duele. El dolor los tocó a ellos, primero por la bestialidad con la que el Estado reaccionó contra ellos y segundo, porque al atravesar una muerte, la desaparición, que es tremenda, porque cómo matar una esperanza cuando hay un desaparecido, ¿no? Vamos a hablar con los hijos, para que nos cuenten cómo eran sus padres, que nos cuenten sus sueños, sus ansias de un mundo distinto, de justicia distinta, cómo era la política que realizaban, ¿y qué hacen ellos hoy? Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Juan Emilio Basso, Juane, Eduardo Tognoli y está allí Tomás Labrador. Todos integrantes de Hijos. Bueno, vamos a empezar por vos, Juane. De tu papá, ¿qué sabés? Bueno, sé desde siempre que era militante montonero. Que había conocido a mi madre en el marco de la militancia, en el año 75, en Villa Constitución. ¿Qué edad tenía en ese momento tu papá? Cuando la conoció tenía 27 años. El día de su desaparición estaba por cumplir 30. Ya para aquel momento creo que ya era casi un viejo, porque sí, después porque otros padres mucho más jovencitos, claro, ¿no? exactamente, sí. Mi mamá tenía 24, era mucho más joven. Vivían en Paraná, donde estaban militando en ese momento, y bueno, y ahí en el marco de los proyectos de construcción de una sociedad diferente para todos, también tenía que ver con las relaciones interpersonales, cómo también se apostaba a la vida, y así es que muchos de nosotros nacimos como también en una apuesta a seguir reproduciendo esa sociedad que se quería construir, ¿no? Entonces, de alguna manera muchas veces... Me confundo, no sé si fue tu papá o el tuyo el que le dijo a tu mamá o a la tuya, tengamos un hijo para que esto siga, digamos, ¿no? Porque veían una situación obviamente compleja. No sé cuál. La verdad que no lo sé, pero me suena que lo podría haber dicho cualquiera. Cualquiera, sí. seguro, porque han apostado muy jovencitos también a la continuidad y a la familia, ¿no? ¿En tu caso, Eduardo? Bueno, yo no lo conocía a mi viejo porque nació... Por un mes, ¿no? Claro, sí. Mi mamá y mi papá vivían en Córdoba en ese momento, eran rosarinos. Y en ese momento, por cuestiones, obviamente, ya estaba instalada la dictadura cívico-militar, cuestiones que tienen que ver con, obviamente, la clandestinidad, ¿no? La militancia en la clandestinidad. Vivían allá en Córdoba, militaban ahí, mi viejo desaparece el 7 de febrero del 77, y yo nací un mes después, el 17 de marzo, ese mismo año, en la Sierra de Córdoba, en Río Ceballos, lugar en el que viví muy poquito tiempo. De hecho, recién hace poco conocí de nuevo el lugar.
conocí de nuevo, digo, fui de Claro, nuevo, claro. conocí realmente Río Ceballos. Y bueno, también era militante, había empezado militando en la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, en el Nacional 1, en el Centro de Estudiantes del Nacional 1. Luego, cuando terminó la secundaria, militó en la Juventud Peronista y también en la organización Montoneros. Y bueno, cuando el momento de desaparecer tenía 21 años, era muy joven, ¿no? Claro. Tu mamá no le vamos a echar la edad, pero un poquitito 5 más grande. años más. Así nos estamos refiriendo a Alicia Gutiérrez, sí. 5 años más tenía. Sí. Así. ¿Qué estudiaba tu papá? No, en realidad él se anotó, él terminó la secundaria, como decía antes, era militante de la UES y se anotó en psicología. Por eso hay una placa, inclusive antes estaba en Humanidades, porque psicología compartía en edificio en Humanidades y está el nombre de mi papá. Yo me enteré muchos años después, en su momento, cuando en ese momento Silvia Bianchi, que es docente en Humanidades, era una de las que estaba organizando el homenaje a los desaparecidos de Humanidades, incluyendo psicología, y me llamó y me dijo, bueno, tu papá estudió eso. No, le digo, papá no estudiaba psicología, que sí, que no, hasta que me refirió que, claro, estaba anotado en la carrera y nunca la llegó a... Porque estamos hablando de años 75, 76, 77, años de enorme conflictividad política, ¿no es cierto? Entonces, muchísima gente que estaba estudiando en una carrera universitaria, militantes, tuvieron que dejar de hacerlo, y otros que, como él, se anotaron o estaban en edad de por ahí cursar una carrera universitaria. Era muy difícil transitar, estando identificado como militante político, una aula universitaria o una fábrica, ¿no es cierto? En el caso de los trabajadores, quienes habían sido delegados. Pero además carreras como psicología eran como miradas ahí con lupa, ¿no? Humanidades, letras. ¿En tu caso, Tomás? Bueno, mi padre era militante de la JUP y de Montoneros también. Estudiaba ingeniería química y bueno, cuando él muere en un operativo que hacen en su casa el 10 de noviembre del 76. Así que bueno, compartí, digamos, un par de años con él. Yo nací en el 74. Bueno, era como todos los jóvenes de esa época, ¿no? Trabajaba, militaba. Tenía más o menos en él tenía 30 años, claro, a punto de cumplir un poquito 30 años más. en diciembre. Claro. Y bueno, repartía su tiempo entre eso, ¿no? El trabajo, el estudio, la militancia barrial también, en la zona norte de Rosario. ¿Y tenés recuerdos, te quedaron fijados algunos recuerdos de él? No. Era muy chiquito. Era chico, no tengo recuerdos. Tengo historias, ¿no? Como todos han ido explicando, pero no. Sí, incluso, bueno, después si tenés ganas de contar la historia de la familia Labradores, bueno, como tantas otras familias, pero ya que estás, Tomás, acá, ¿no? Cómo la dictadura vino y arrasó con ustedes, ¿no? Sí, y como vos decís, es una historia como tantas otras historias, ¿no? De muchas familias que fueron desmembradas por la represión y por la dictadura. Pero sí, es una familia de inmigrantes, habían venido ellos vivían en la zona de Salamanca, en España, y habían venido durante el primer peronismo a instalarse acá, trabajaban, habían llegado a tener una pequeña empresa familiar. Y bueno, los hijos, mi padre y uno de mis tíos eran militantes también de Montoneros. Mi tío está desaparecido. Y a mi abuelo... ¿Lo matan? ¿Tu abuelo también estaba militando o fue parte de las atrocidades, o sea, una más? No, mi abuelo no era militante. Ajá. La madrugada esa donde van a la casa de mi padre, según me han explicado después otras personas que se han podido ir reconstruyendo, hicieron una especie de caravana los militares, donde pasaron por distintos lugares. Entre ellos pasaron por la casa donde vivían mis abuelos, que es en el barrio en Casiano Casas. Pasaron por ahí,
ahí tenían un depósito de materiales, pues tenían una pequeña fábrica de zapatos. Bueno, los golpearon y les dijeron que también habían ido a buscar A tu papá. a mi padre, y mi abuelo, cuando se va el grupo de tareas que estaba ahí, la patota va aparentemente a la casa de mi padre a ver qué había pasado, y bueno, después fueron encontrados muertos, ¿no? Tanto mi padre como mi abuelo y Graciela Edith, que era la pareja de mi padre en ese momento. Cuando dice la patota, está hablando de la patota FZ, obviamente, ¿no? Sí. Sí, sí. Les pido nos vayamos un poco para atrás, ¿no? ¿Cuándo ustedes empezaron, cualquiera, vamos charlando, cuándo ustedes empezaron a tomar contacto con esta realidad? Es decir, los primeros momentos, porque alguna vez lo hemos conversado y después también lo hizo público tu mamá, que medio como que al principio en esta clandestinidad te tenía hasta que mentir, ¿no? Papá no está, o no sé, para también protegerte. Pero ¿cuándo empezaron a tomar contacto con lo que les había pasado? Y lo que les estaba pasando, supongo, ¿no? No, yo en principio, bueno, arranco yo. En principio, obviamente yo era muy chico, el primer recuerdo que tengo es ya no en la Argentina, sino en Brasil. Nosotros vivimos después en Brasil y en Francia. Pues primero, por lo que alguna vez nos contó Alicia, bueno, tuvo que ir escondiéndose, ser clandestina, por supuesto, en su propia patria, ¿no? Sí, de hecho, yo fui anotado con el apellido materno. Después, cuando volvimos a la Argentina, hice un juicio de filiación, que no hubo mayor problema, porque obviamente estaba la aceptación y reconocimiento de toda mi familia paterna. Era una cuestión nada más formal para poder sortear esa situación en ese momento. Pero digo, después vivimos en Brasil y después en Francia, y el primer recuerdo que tengo es de Brasil, donde nosotros... ¿Y cómo era la vida ahí? Porque es decir, bueno, llegaban como podían, o normalmente había compañeros y había organizaciones que la iglesia, también... por ejemplo, brasilera, Ajá. hay que decirlo, a diferencia por ahí en términos jerárquicos con la iglesia argentina, la iglesia brasilera tuvo una amplia, de alguna manera, acogimiento a exiliados de otros países y a militantes políticos de ese mismo país, del mismo Brasil. Fue opositora, para hablar en términos concretos, a la dictadura cívico-militar. En Chile también. En Chile también, no así en la Argentina. Siempre hablamos de jerarquía, la jerarquía, ¿no? Sí, sabemos que en Argentina hubieron cientos y cientos de curas que inclusive fueron víctimas de la dictadura. Y obispos inclusive. El obispo Angelelli, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero en el caso de Brasil, la iglesia orgánicamente era opositora a la dictadura militar y recogía inclusive y albergaba a exiliados, ¿no? También después el Consejo Mundial de Iglesia, que en realidad son metodistas. Sí. Bueno, Pagura, después acá es un representante con mayúscula, ¿no? Y después la ACNUR, ¿no? Que es el organismo de la ONU para los refugiados por razones políticas. Todo eso, de alguna manera, era como una especie de comité de acogimiento a exiliados. Y a partir de eso se daban también las opciones para ir a algunos países, ya cuando había una especie de vocación por ir al exilio con más formalidad, etcétera, ir a algunos países de Europa, y generalmente se daban opciones para, bueno, en este caso... Optaron por Francia. Porque estando tan cerca, me imagino... No estaba en condición de optar con mi edad. No, claro, digo tu familia. En ese caso. Me imagino que la cercanía con Brasil también generaba algo de temor por la cercanía misma. Tal vez, ¿no? Porque no dejó de... Hay casos, bueno, algunas causas inclusive resonantes de casos de secuestros, porque así como había estructuras que trascendían las fronteras y eran solidarias con los exiliados, estaba el Plan Cóndor, ¿no es cierto? Y hay casos y causas judiciales, inclusive de secuestro de militantes políticos argentinos. ¿Y acá de Rosario también tenemos algún caso? No, yo recuerde, no. Sí tenemos casos de miembros de las Fuerzas Armadas condenados por el Plan Cóndor, como es el caso de Carlos Miguel Landoni. Si mal no recuerdo, bueno, en realidad recuerdo bien, le hicimos en su momento un escrache en su casa, donde hoy está detenido con prisión domiciliaria, que queda
Viamonte, entre Mitre y Sarmiento, lo recuerdo porque no es muy lejos Claro. de mi casa. Y un par de veces te lo cruzaste en la calle. Y me lo Claro, crucé una vez ¿te lo violando el cruzaste? arresto domiciliario y lo fui a denunciar a la justicia federal, yendo a la escuela de la vuelta donde iba mi hijo hace un tiempo. Claro. Y Y te detengo un minuto sí. ahí y después vamos con... sí, ¿Qué sentiste en el momento que te lo cruzaste? agarré el celular para tratar de sacarle una foto. Lo que pasa es que estaba con mi hijo saliendo de la escuela, era una situación que Claro. podía derivar Claro. en algún tipo Claro. de enfrentamiento. No estuve rápido, pero en realidad me había llegado información por un cartero que cubría esa zona, Que que lo por veía. ejemplo que se iba los sábados, lo pasaba a buscar el hijo, algún familiar, y se iba al campo y volvía 2 o 3 días después. Y habla un poco de la situación precaria Sí. de ese tipo de medidas, Sí. en este caso Sí. la prisión domiciliaria, ¿no? que por ahí no tiene, en este caso en particular, pero ha habido otros casos que han sido expuestos públicamente, que violaba ostentosamente, ¿no es cierto? Claro. El de Macera Claro. me parece que fue un caso que... El de Macera, Y otros también que Sí, no sí, sí. recuerdo ahora. En un minutito, no se mueva allí. Cumplimos con unos anunciantes y volvemos con Juane y con Tomás. En un segundo. Mientras los escuchaba, pensaba tal vez... La fiesta de colectividades, el encuentro más típico de la ciudad que reúne a 51 colectividades, cumple 30 años. Historias de convivencias, llenas de aromas, sabores, productos típicos, tradiciones, música y danzas, para recorrer el mundo cada noche, del 7 al 16 de noviembre en el Parque Nacional A La Bandera. Celebremos juntos la convivencia. Más cultura por vos. Municipalidad de Rosario. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Unión de Trabajadores Rurales, Entre Ríos 175, Rosario. Bertini presenta la sembradora de gran autonomía, más precisa que la Air Drill, más capacidad que la Air Drill, más práctica que la Air Drill. La sembradora de gran autonomía, mata la araña. Bertini, líder en siembra directa. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garage, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador. Contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. Molinos Bruning. Desde 1907, compromiso por la calidad. Medio siglo de historia, medio siglo de responsable trayectoria. Ya iniciamos el camino hacia el centenario. Nuestra trayectoria, una responsabilidad hacia el futuro. Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada Puerto General San Martín. Una cooperativa fundada con trabajo y dedicación. Cosas de mujeres, salón de estética. Todo lo que la mujer necesita para su belleza. Cosas de mujeres, San Lorenzo 927. Teléfono 421-1021. Diputados de Santa Fe, leyes para vivir mejor. Bueno, y seguimos con las historias de Juane, de Eduardo y de Tomás. Juane, ¿cómo fue esto, no? Cuando vos empezaste a tomar conciencia. Sí, la verdad que desde que tengo memoria, no me acuerdo el modo en que se me fue transmitiendo, pero pasó a ser tu parte claro, de vida. yo me crié con mis abuelos a partir de los 6 meses. Los primeros 6 meses de vida estuve con mi madre en la unidad penal 6 de Paraná. Mi mamá quedó detenida en el momento del parto, Sí. así que primero estuvimos
un hospital militar de Paraná, y después fuimos a la unidad penal 6, que es la que figura en mi partida de nacimiento como domicilio. Que es medio, ahora me lo tomo con gracia. Es tragicómico, ¿no? Pero bueno, ahí figura el domicilio del nacimiento. Y a los 6 meses, después de una actividad muy importante en mi familia, que estuvo desde el primer momento buscándola a mi madre, nos fuimos a... Esos primeros meses no sabían, decía, estaba desaparecida, no había Sí, sido blanqueada. Lo que sucede es que mi abuela estaba con ella el día que estaba por parir, ¿no? Sí, Mi porque padre la había toman sido- preso en la sala de parto, esa es un poco la historia, claro. ¿verdad? En realidad ella va a su obstetra y el obstetra, que era en una clínica privada, la manda al hospital, a pesar de que mi mamá decía que corría un riesgo ahí. Claro. Mi abuela, por una cuestión de que mi mamá estaba cuidando a la hija de otros compañeros, no estaba en ese momento y la había ido a llevar a la nena, y ya después, cuando va hacia el hospital, ya era imposible ingresar por la presencia militar, pero desde el primer momento supieron dónde estaba. Bueno, tu papá lo detienen el día antes, algo así, ¿verdad? Claro, mi papá el día anterior había viajado a Santa Fe y en la salida del túnel subfluvial, uno de los relatos dice que ahí fue detenido, en otros en una reunión posterior, digamos ese mismo día, pero que iba a tener con un primo, hermano de mi mamá, que también está desaparecido, que es Guillermo White, pero eso sucedió el 10 de febrero del 77, yo nací el 11 de febrero, el mismo día que cumplía años mi papá, por otro lado. Por eso inmediatamente al no volver mi papá se supo que algo había sucedido. Había pasado, sí. Pero bueno, esos 6 meses después de estar ahí, Claro, empecé a vivir con mis abuelos. Y a tu mamá a pesar de estar con, a tu abuelo, a pesar de estar con tu mamá, no la detuvieron. Sí, mi mamá quedó... No, tu abuela. A mi abuela no. O sea que abuela ella supo claramente Sí. que su hija estaba detenida. Exacto. Con vos. Y hubo toda una serie de movimientos que hizo mi abuela, mi abuelo, mis tíos en Paraná, hasta que pudieron hablar con algunas autoridades, dejar en claro que estaban enterados de dónde estaba, y bueno, y así empezó una relación a través de un cura también en Paraná, el padre Lucho, el único registro que tengo, que hizo mucho de conexión con la familia, y a los 6 meses me pudieron entregar a mis abuelos, y bueno, yo me crié en Rosario con ellos hasta que mi madre salió de Devoto ya en el 82. Tu papá sigue desaparecido. Mi papá sigue y tu mamá desaparecido, pudo recuperar su libertad. ¿En qué año? En el 82. 82, sí. ya. En diciembre Claro. del 82. Claro, ya sobre el final. Casi 6 años estuvo detenido. Claro, y después fallece ya hace un par de años, ¿verdad? Sí, en el 96 falleció de un cáncer, Ah. mi madre. Sí. Y todas esas cosas no son gratis. Sobrevivir a todo eso, ¿no? Es tremendo. Sí, hay muchos casos de cáncer en ex compañeros que sufrieron la cárcel, sobre todo. Pero bueno, también la historia particular me tocó incorporar a un padre yo le digo adoptivo. Porque, a ver, yo el otro día decía, porque claro, hay un montón de cosas que no conozco de ustedes, entonces buscando, decía, pero ¿cómo? Juan Emilio es de apellido Basso, pero ni su mamá ni su papá son, claro, después te habrá adoptado. Mi DNI dice que después de mucho tiempo Sí. dice Basso Ferecín. Ferecín Claro. es el apellido de mi padre biológico, Basso es el de mi padre adoptivo. Claro, el que te crió, Exacto. digamos. Tuve 10 años haciendo un proceso de filiación muy complejo para poder incorporar el apellido de mi papá biológico, y cuando logré eso pude también explicarle a la jueza que lo llevó adelante que yo, por una cuestión de mi identidad actual, quería tener los dos apellidos, Claro, ¿no? claro. Y además eso fue aceptado en algo que tampoco es muy común, y que bueno, muchos chicos que han recuperado su identidad, que han sido apropiados sobre todo, es un dilema que Sí, suele presentárseles, sobre todo cuando fueron adoptados de buena fe, Claro. en casas cunas, como por ejemplo el caso de Sabrina Gulino Valenzuela, que Claro, es de ese claro, modo. claro. Bueno, pero qué bueno poder de alguna manera zanjar este problema teniendo ambos apellidos, ¿no? Ujú. Me parece interesante. En tu caso, Tomás, Bueno, en mi caso fui, digamos, en cierto modo lo fui conociendo de forma paulatina a la historia. Yo me crié con mi madre, ellos estaban separados y yo vivía con mi madre.
Perdón, creo que lo dijiste antes. Al momento de la detención de tu papá estaba con otra pareja, digamos, Sí, ya sí, estaban separados. Tenía otra pareja. Una tía mía. No, mira. Claro, prima de mi mamá. Sí. Así que somos familia. somos familia también. Sí. Además de hermanos en la militancia. Son parientes. Y bueno, evidentemente cuando comencé a hacer preguntas, ¿no? Como bueno, un chico de 2 años y pico, 3 años, preguntaba por el padre. Claro. Bueno, digamos por consejo de psicólogos y tal, me fueron explicando algunas. Evidentemente no me decían exactamente lo que había pasado, sino que bueno, en ese momento un psicólogo había recomendado decir, bueno, mirá, de a poquito hay que ir diciéndoselo, que el papá ha fallecido, que no va a volver, digamos. Claro. Y después con el tiempo mi abuela regresó, mi abuela se fue al exilio en España, Esperanza Labrador, y siempre la acompañé en esos, cuando ella regresó yo iba a su casa, digamos, en cierto modo vivía el clima de lo que era la búsqueda que hacía mi abuela, la acompañaba en ese momento al local de familiares que estaba en calle Ricardone. Bueno, de a poquito digamos que me fui interiorizando. Lo que no recuerdo, Tomás, ¿tu mamá también tenía actividad política? No. No. Ella era estudiante, pero no era militante. No. Perfecto. ¿Y a la compañera de tu papá, a tu parienta, digamos, qué le pasó? También en el operativo donde la tomaron, donde fueron a la casa. Sí. Ellos vivían en un pasaje que está cerca de calle Corrientes al 3000, ahora no recuerdo el nombre del pasaje. En ese operativo ¿cómo se llama? Villa Corriente, en La Lata. ¿Sí? La Lata. Sí. Es en esa zona. Sí. En el operativo también, digamos, se encuentran, una vez que estaban, digamos, en ese operativo, los que aparecen muertos son mi padre, Palmiro Labrador, Graciela Dicoats, que era su pareja en ese momento, y mi abuelo Víctor Labrador. Yo vivía con mi madre. ¿Y siguieron con tu mamá viviendo aquí en Rosario? Sí. O ante semejante situación por allí? No, yo con mi madre seguí viviendo en Rosario. Hubo algunos momentos, digamos, donde tenían un cierto acoso, digamos, en la casa, por ahí alguna, digamos, algún policía en la esquina, o gente, digamos, sin uniforme por ahí en la esquina, o que pasaba por la casa, digamos, en Barrio Ludueña. Pero seguimos viviendo en Rosario. El resto de la familia, digamos, mi familia paterna se tuvo que exiliar, porque los amenazaron después de esto, les permitieron recuperar los cuerpos. Y también, que es un tema menor cuando hablamos de vida, pero para cómo funcionaban estas patotas, creo que al tío de Tomás le habían, bajo tortura obviamente, ¿no? Opresión como fuera, hecho firmar toda una chequera en blanco, ¿no? O sea, arrasaban con todo, no era solamente la vida, en algunos casos, ¿no? Bueno, en el caso que te cuento, digamos, de mi familia, visitaron todas las casas familiares, ¿no? La de mis abuelos en Casiano Casa, la en la familia eran, digamos, 3 hermanos y una hermana, ¿no? Eran 4 en total. El hermano mayor había fallecido antes, que se llama como yo, Tomás Labrador, en un accidente de trabajo. Y fueron también a la casa de mi tía, en Barrio Industrial, ahí cerca donde está ahora el shopping. También ingresaron a la casa, se llevaron, digamos, todo lo que encontraron que les pareció de valor, y a mi tío le hicieron firmar la chequera que tenía en blanco, digamos, que era la chequera del negocio. Se le hicieron firmar en blanco. Bueno, en la casa de mis abuelos, que funcionaba la pequeña esta fábrica de zapatos, también se llevaron todo lo que pudieron cargar de mercadería. Un vehículo que era de mi padre también se lo llevaron. Bueno,
Sí, sí, sí. También se dedicaban a la rapiña, ¿no? Claro, claro, claro. Yo los invito a que vayamos al otro sector. Normalmente siempre está Mariano, que bueno, ahorita con un problemita de salud, que con su guitarra nos invita cuando llega este momento para seguir hablando un poquito de ustedes, de hijos, de ya más presente. Sí, qué lástima no trajimos la guitarra, pero bueno, me van a bancar en así tipo en a capela un pedacito nada más de canción mientras vamos para allá. A pesar de todo, me trae cada día la loca esperanza, la absurda alegría. A pesar de todo, de todas las cosas, me brota la vida, me crecen las rosas. A pesar de todo, me llueven luceros, invento un idioma diciendo te quiero. Un sueño me acuna y yo me acomodo mi almohada de luna. A pesar de todo. Supongo que, bueno, no, por favor, pero siempre tratamos para este lugar de, bueno, encontrar algo, un vaso que conecte estas realidades, y creo que ustedes y sus historias de vida y sus familias y sus abuelos y sus padres han hecho un a pesar de todo, ¿no? En cada acto. Bueno, ¿cuándo surge Hijos? ¿Cuándo ustedes se ingresan a esta cuestión de tomar la posta? Porque muchas abuelas ya, muchas madres ya no están, y demás, ¿no? Bueno, Hijos nació en Semana Santa del 95. Ahí se encontraron compañeros que habían participado en algunas instancias cuando niños, que se habían sostenido en distintas ciudades del país. Había habido ya un entrecruzamiento, y se convoca a un encuentro. De Rosario participan algunos compañeros, ninguno de nosotros tres. Yo, por ejemplo, me enganché en octubre del 95 en Hijos, ya cuando habían vuelto de ese encuentro, en el que un poco se planteó la idea de retomar las banderas que sostenían las madres y las abuelas. Si ustedes lo reconocen, algunos de ustedes, porque yo Sí. veo poco de lejos. Hay fotos que está poniendo Liliana, ¿no? Sí, ahí Ese estamos todos, los tres que estamos acá. Ah, perfecto. Y muchos San Lorenzo. compañeros que han pasado Sí. por Hijos, algunos que siguen estando y otros que nos encontramos a lo mejor en las movilizaciones Sí. o en otras actividades muy puntuales, pero que bueno, que han tomado caminos diferentes, algunos tampoco están viviendo en la ciudad de Rosario, ¿no? Y bueno, y te decía, un poco la impronta que se le quiso dar a esta organización que nacía era retomar y acompañar y potenciar el trabajo que hacían las madres y las abuelas, pero también darle una centralidad a la reivindicación de la figura de la militancia de la generación de los 70 y también levantar esas banderas, esas consignas, pero ya desde una posición más generacional, juvenil. Estamos hablando de jóvenes que teníamos entre 16 y 20 y pico de años, que queríamos era un poco el momento sumarnos de a los la padres de militancia, ustedes cuando empezaron con lo mismo, ¿no? De alguna manera. ¿Me decía? No, estaba recordando justamente. Claro, porque te vi como con expresión de recuerdo de decir algo. Sí. No, yo me sumé también, en realidad me sumé el 23 de marzo, me acuerdo, porque fui a una reunión a colaborar con la actividad que se iba a hacer al día siguiente, que era la marcha del 24 de marzo del 96, que eran los 20 años del golpe, que fue, en términos simbólicos, me parece a mí, el ingreso de toda una generación un poco a la militancia, a la discusión pública, ¿no es cierto? 20 años después, pero con esta impronta que hacía referencia a Juan, no solo revisar el pasado reciente, sino intentar explicar ese presente a partir de la herencia que había dejado ese pasado. Y no es casualidad que para muchos de nosotros Hijos también haya sido en ese momento un canal de participación y de militancia en momentos donde quizás, bueno, yo me identifico como peronista. Bueno, los que estamos acá, da la casualidad que también, aunque no todos en Hijos, claro, obviamente, porque proveníamos o nos formamos en distintas ideas políticas, tradiciones políticas, pero en ese momento nos sentíamos como militantes juveniles en una edad donde además la militancia se expresa generalmente en la posibilidad de poner blanco sobre negro, ¿no es cierto? Los matices en determinado momento, cuando uno ingresa a la militancia, aparecen como una cosa, ¿no es cierto?, que uno no termina de comprender o de aceptar. Entonces digo, en ese marco, el sistema político argentino, creo yo, en ese momento no
aceptaba determinadas banderas, reivindicaciones. Paradójicamente, para los que nos sostenemos o nos identificamos con el peronismo, las mismas banderas históricas del peronismo, ¿no es cierto? Estamos hablando de, y hablo por todas las fuerzas políticas populares, de alguna manera muy influenciada por el neoliberalismo, por las políticas neoliberales, y en materia de política de derechos humanos, bueno, inclusive se había cerrado definitivamente la posibilidad de avanzar en un camino de justicia, y en ese marco las inquietudes militantes que en otro momento para la generación del 70 o inclusive de los 80 con la vuelta de la democracia y la explosión de la militancia juvenil, quizás el canal para expresarla no eran las estructuras políticas orgánicas, partidarias, sino lo que en algún momento se llamó en una disociación bien propia de esa época de los 90, que era la militancia social por un lado y la militancia política. Yo creo que eso no existe, esa disociación, que cualquier tipo de participación termina siendo política. Lo que sí, evidentemente, era una forma, digo, esa disociación de decir, bueno, a ver, de alguna manera explicar que ese sistema político institucional no soportaba determinados planteos, ¿no? Fíjate, Eduardo, que los dos grandes de esta contemporaneidad, los dos grandes hechos dolorosos fueron puestos bajo la alfombra, que tiene que ver con los desaparecidos y tiene que ver con Malvinas. Es decir, los que volvieron de Malvinas, los que lograron volver, digamos, la pasaron tremendamente mal, porque era como ver un fracaso en la mentalidad del momento. Y en cuanto a los desaparecidos, también una sociedad que dijo, bueno, no queremos enterarnos de ese momento, de ese dolor, y vino toda una banalización de ambos temas, ¿no? Durante todo ese tiempo. Y Tomás, ¿vos cuándo te acercaste a Hijos? Yo me acerqué en el año 96, en abril del 96, había pasado el 24 de marzo. Sí. Y también, como bien dice Eduardo, con la inquietud de militar y de no encontrar un lugar, digamos, donde canalizar esas inquietudes que yo tenía, ¿no? Digamos, por ahí ese pensamiento de decir, bueno, una identidad nacional dentro de la política, la pelea, la lucha por un país autónomo, por la soberanía propia de nuestro país y plena, y también el reclamo histórico de las madres por el juicio y castigo a los genocidas, ¿no? Era en ese momento estaba vigente no solamente las leyes de obediencia de vida y punto final, sino que también los indultos. Claro. Bueno, y todo eso pude canalizarlo con mi acercamiento a Hijos y encontrando otros compañeros que tenían las mismas inquietudes y los mismos sentimientos que tenía yo. Sí, hay en el movimiento también un objetivo de curación o del dolor que obviamente han sufrido y deben sufrir, me imagino. No es digamos, no nos hemos planteado un espacio como, digamos, terapéutico. Claro. Puede haber habido algún caso, alguna persona, algún compañero que uno pueda ver que necesita una contención. Bueno, nosotros no estamos facultados, y en todo caso ahí hemos acompañado que haga algún tipo de tratamiento, pero digo, para nosotros el espacio es un espacio de militancia, un espacio político, y que sí creemos que el hecho de generar un espacio de militancia para también para todos aquellos que han pasado esa historia. Nosotros siempre nos planteamos que Hijos era un espacio no solo para los hijos desaparecidos, sino para una generación que reivindique estas banderas con las cuales nosotros trabajamos. Pero sí entendíamos que la posibilidad, darnos la posibilidad de salir de ese lugar, a lo mejor de víctima o parálisis al que podía ubicarnos a lo mejor determinados sectores, y transformarnos en militantes, transformarnos en acción, convertir eso en la búsqueda de alguna manera una reparación de lo que había cometido la dictadura, pero no solo en términos individuales o familiares, sino entendiéndola como lo que le había infligido al conjunto de la sociedad, ¿no? Ahora, eso fue un poco más el sentido que nosotros le dimos, y en todo caso ahí sí hay una posibilidad de salirse. Ahora hay una cosa que es maravillosa, sinceramente, y que es el hecho de que no anida revanchismos, odios, no anidado en las madres, no anidado en las abuelas. Es realmente asombroso, porque, bueno,
quien haya podido escuchar inicialmente los juicios a la Junta, algunos que hemos podido estar en ese momento, o el que ha leído el Nunca Más, o el que se ha querido enterar de las atrocidades más inimaginables por cualquier ser humano, hay que tener mucho valor dentro como para poder resolverlo de otra forma, ¿no? Yo creo que es una de las enseñanzas que nosotros sentimos que hijos, madres o abuelas son organizaciones del pueblo, ¿no? O sea, no es que es un grupo de extraterrestres que tienen una particularidad, no, son una parte de nuestro pueblo que frente a determinadas cuestiones se organizaron y salieron a plantear una lucha. Y creo que hay un valor pedagógico muy grande, sobre todo en lo que siendo las madres y las abuelas como las iniciadoras de esto, pero que yo lo veo que hay un aprendizaje que hemos hecho como pueblo. Venimos de estar acompañando a los familiares de el triple crimen de Villa Moreno, por ejemplo, que no es la única experiencia, pero uno se encuentra constantemente frente a determinadas violaciones, en este caso el crimen de 3 jóvenes militantes de un barrio, la organización de la familia, incluso trabajando con otras organizaciones sociales, transformar ese dolor en una lucha y exigir justicia. Nosotros entendemos que ahí hay una relación, un aprendizaje de nuestro pueblo de esa experiencia que han hecho. Y también marcar una forma de vida, ¿no? Lo que se quiere para un país y para una sociedad. Me parece que hay una claridad política también ahí, ¿no? Obviamente en sus orígenes de madres, abuelas, familiares, y un objetivo político claro, ¿no? En ese sentido, el hecho de que no haya habido, como bien vos decías, algún tipo de intervención que tuviera que ver con la revancha, inclusive con respecto a los que perpetraron determinados crímenes, me parece que tiene que ver con entender también que el objetivo no era ni es exclusivamente la justicia en términos penales, sino de alguna manera que y por eso me parece interesante en determinado momento cuando empezaron los juicios, cuando se reabren a partir de la aparición en la escena pública nacional de Néstor Kirchner, se empiezan a reabrir los juicios. Existieron determinadas voces que empezaron a plantear, desde algunas corporaciones mediáticas, por ejemplo, algunos sectores de poder, diciendo, ¿para qué? ¿No es cierto? ¿Para qué vamos a reabrir, etcétera? Esto vamos a dividir a la sociedad. Y la verdad que no estaban protegiendo a quienes ya habían quedado expuestos como los responsables materiales de estos crímenes, ¿no? A sexagenarios, o algunos casos nonagenarios, que estaban en el banquillo de los acusados. Poco le importaba a sus mandantes esto. Lo que estaban preocupados es que si se tiraba del piolín, se podía develar que toda esa... Y ha sucedido, hay causas donde están ahora involucrados Blaquier, Vicente Mazot, ¿no es cierto? Demuestra, por ejemplo, en este caso, una experiencia que podríamos decir piloto, que es un diario regional, que es la nueva provincia. Con un rol específico en la represión, y la relación del poder económico con eso. No es casualidad que en el robo de los tribunales del año 84, aquí en la ciudad de Rosario, se hayan robado 2 cosas, 2 tipos de archivos que eran de la investigación de la CONADE. Uno era la relación entre los nombres reales, las fotos y los apodos de los grupos de tareas, ¿no? Algunos de ellos hoy están detenidos, están condenados, pero uno supone que quienes perpetraban ese robo eran parte de esos grupos de tarea que estaban limpiando las huellas que habían dejado. Y la otra cosa que se robaron eran archivos donde se establecía la relación entre el poder económico regional, ¿no es cierto?, grandes empresas regionales, cadenas nacionales, internacionales, determinados tipos de empresas, de industria, con la represión, quienes habían solventado esa represión. Es decir, que también uno a priori entiende que son los que después financiaron ese robo. Hay denuncias de banqueros al revés, es decir, que fueron tomados, pero si fueron secuestrados y tomados sus bancos y demás, era para otro poder. Bueno, claro, ¿no? Papel prensa lo mismo, el caso Papaleo. Sí, exactamente.
No sé si a nivel nacional o provincial. Hay dos. Hay dos. uno a nivel nacional y en varias provincias Sí, hay algunos ¿de proyectos adhesión? presentados Ah. de generar comisiones bicamerales de investigación del rol del poder económico Claro. en la represión, que fue un tema durante mucho tiempo tabú, un tema invisibilizado, y que me parece que, tirado el piolín, ¿no Sí, es cierto?, sí, sí, sí. empieza Abrirse. a exponerse, ¿no es cierto? Un minutito y ya volvemos. Tu abuelo integró la CONADEP. No, mi El abuelo de Eduardo. Ah, tu abuelo, sí. Uno abuelo, sí. de los abuelos era, sí. Que en Fidel. aquel Fidel Toñoli. claro, y en aquel momento la presidía el papá de Manuel Blando. de Oscar Blando. Claro, ¿no? exactamente. Manuel Blando acá, sí. la delegación Santa Fe. Exactamente, la delegación Santa Fe. Bueno, en un minutito, por favor, sabemos que no se va a mover de allí porque le gusta y le interesa lo que estamos hablando hoy en este convenio. Enseguida volvemos. Vicentín, una empresa comprometida con la producción. Vicentín, junto a los hombres y mujeres que producen nuestra cultura. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Elegí lo mejor para tu barrio a través del presupuesto participativo. 12 años y más de 1.500 proyectos hechos realidad. Ana votó el desagüe pluvial en Tacuarita, hoy una realidad. María Florentina promovió la instalación de 3 nuevos semáforos sobre Eva Perón y así mejoró el tránsito en parte de Fisherton. Vos también sos parte de tu barrio. Vota del 7 al 16 de noviembre a través de internet ingresando a www.rosario.gov.ar o acercándote a los 313 puestos de votación disponibles en toda la ciudad. Más participación por vos. Rosario en Acción. Municipalidad de Rosario. Sono Informática y Audio Profesional, notebook, impresoras, sono, proyectores de TV y video, sono Urquiza 1155, web, sono-delmediostore.com. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario, San Luis 2145, teléfono 530-3350 Rosario y filiales en la provincia de Santa Fe. La voluntad puesta en marcha. Joyería España, las marcas más destacadas, siempre un paso adelante. España y Ceballos, teléfono 448-8413. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento, por la Unión de los Trabajadores Portuarios, Marítimos y Navales. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe, en Rosario, Moreno 1981. Wow Peluquería. Turnos 153 75 03 47. San Lorenzo 1076, local 8. Más en área de G. Bueno, ustedes saben que me viste, si supieras, vida mía, un hermoso vestidito negro con un chalcito precioso. Y si vas para mis orejitas, vas a encontrar de mi diseñadora preferida, María Rosúa, que ustedes conocen, que hace unas cosas bellísimas. En este caso, un par de aritos muy, muy lindos. Hoy le Así sacaste el precio, ¿no? Le saqué el precio. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos así un poquitito de sus vidas. Me entero que hay dos colegas, dos periodistas. Bueno, sí, integro una cooperativa de Sí. prensa que se llama La Masa, desde la cual hacemos el semanario El Eslabón, Redacción Rosario, que es un portal de noticias, y a la vez, bueno, damos servicios de comunicación. Claro. Nosotros decimos que somos una fábrica de comunicación autogestionada, porque Sí. somos una cooperativa y en ese sentido trabajamos para distintos clientes haciendo ya cuestiones. Juan, más ahí específicas. estamos viendo a tus padres, ¿no? Sí, sí. Muy bien. María Eugenia Saint-Girón y Sí. Emilio Frederico. Y vos te casaste y tenés, ¿cuántos chicos? ¿Dos? 2, Juana, de 7 años, y Pedro, que Ajá. tiene 3. Ajá. Muy bien. Bueno, seguimos con Eduardo. Si no sé si tenemos foto, porque eso se... Ojo. Ojo con lo que ponen, ¿eh? Bueno, vos también te casaste. No me casé, Bueno, tengo un bueno, hijo. tenés un hijo, sí. Estoy separado con la madre, pero
Ay, metí la pata, chicos, no, borren. No, porque hace tiempo que estamos, Claro. no hay problema. No hay Ya problema. estamos en la etapa que nos llevamos muy bien. Claro, viste, hay una etapa que uno vuelve a llevarse Son los bien. primeros años de escarceo. Emilio, ¿no? Emiliano, Emiliano. tiene 10 años. Ujú. eh, ¿Y qué hace con una abuela y un... Ahí Ahí está. está, ahí está. mira, se- ¿Vos te estás tapando la cara muere, porque sí. por lo de Ñul? No, ¿por qué? No, pongo Todo lo la cara. contrario. Es Acá, un vos- gran hincha de Newell, mi hijo. Vos también, Juan, sos de Ñul, Sí, ¿no? sí, sí, ah, sí. bueno, tenemos dos. Mi hijo no solo es hincha, sino que juega en Newell ataja. Claro, no, te decía porque Alicia, diputada, vos también, pero además no en el mismo sector. O sea, que hay un respeto democrático o no hablan de política. Tratamos de no hablar demasiado para no pelear. Claro, seguro. Bueno, Eh, hay muchos casos. Allí estamos viendo Mira, es mi abuela. a tu abuela, Sí, ¿verdad? medio chiquito se ve Sí. la foto, pero sí, es mi abuela. Sí, Matilde, que bueno, está viva y un poco achacada, pero 86, 87 años Ah, tiene, mira. así que... Sí, sí, sí. todavía Pero está sigue bien. ahí, sigue ahí. Sí, por ahí no se desplaza mucho, pero está bien. Sos de lúcida. ir, darle besotes, todo eso. Sí. Bueno. Así que- En tu caso, Tomás, ¿qué es de tu vida? También periodista. Sí, también periodista. Bueno, en algún momento también sigo colaborando con la cooperativa La Masa y actualmente trabajo en el sindicato de empleados de comercio. Empleado de comercio. Rosario. Sí. Ahí estamos viendo Esa es mi abuela, Tu abuela, Esperanza Labrador. que Sí. el 2011, ¿no? Sí, Falleció. sí. Y hace poco, este año hicimos Sí. ella falleció en España. En España trajeron cenizas de ella Sí, acá, vinieron en nuestra mi- plaza de las abuelas, ¿no? Mi tía y dos de mis primas y Ahí está. esparcimos las cenizas Sí, en la plaza. así es. En una parte que quedó tapada, no sé qué pasó, hay una obra Sí, ahora. no sé. Sí, No sé, hay puede una obra de ser. la EPE en una subestación, pero se cambió. Todo el monolito, digamos que es Claro. un monolito un homenaje Sí. que hizo el Consejo Deliberante Sí. de Rosario en el año 96. Y todo el pan de tierra que hay alrededor del monolito se trasladó, para que nos ubiquemos, digamos, ahora se trasladó hacia enfrente del pasaje Juramento, dentro de la plaza, Claro. pero digamos al sector al lado de la fuente que está. Tomás, ¿y vos, no sé, estás junto, casado o no? Estoy con casado, chicos? sí. Estoy Ajá. casado, tengo 3 hijos, Sí. una hija de 13 años y 2 varones, uno de 10 y otro de 6 meses. Y esto a los 3, ¿no? Cuando les dicen a sus hijos, les cuentan de sus abuelos, ¿qué les dicen? Porque Bueno, ya son los abuelos. Ellos van a las marchas del 24 de marzo, nos encontramos todos, además, algunas de las fotos que andan dando vuelta ahí están todos abajo de la bandera de hijos. Sí. Como que tienen muy naturalizado el tema. Lo que han Hay sido veces, sus abuelos. yo me río por cómo lo manejan con sus amigos, porque por ahí Claro. pasamos por la cárcel de acá de la Redonda y mi hija le dice, mi abuela estuvo en una cárcel, y la otra lo mira y le entra a explicar con su manera de decir las cosas. Y el otro día un trabajo en la escuela sobre la tradición, puso entre las tradiciones familiares ir a la marcha del 24 de marzo. Mira. Es decir, que me parece que he sentido un poco como la vivimos en nuestras familias, pero también desde chicos tienen incorporada la historia, un pedazo de la historia de nuestro país. Ahí, ¿no? Ujú. Digo en la Ese es foto. Pedrito. Claro, ahí está. Estamos con Pedro en un mural. En un mural. Bueno, buenísimo. Sí, esa de las cuestiones de las historias familiares, una pequeña anécdota. Una vez en una playa, Villa Gesell, no sé dónde, se encontró mi abuelo con otra familia conocida, ambos abuelos, ¿no? Y uno le decía, ¿te acordás, Pedrito, cuando yo te saqué de la cárcel de Caseros? Y el otro le decía, sí, ¿te acordás, Carlos, cuando vos estuviste y yo te saqué? Y nosotros que éramos chicos decíamos, ¿qué van a pensar los vecinos? Historias, ¿no? de un país que lamentablemente... Ahí no sé qué estoy viendo. A ver quién lo reconoce. Tomás. Sí, ahí soy yo, sí, con mis hijos hace unos años ya. Bueno. Hacen Sí, lo que con- pueden con acá en 2 de mis producción, hijos, ¿eh? el otro no No, pero estaba. la producción es impresionante. Bueno. Nos había pedido fotos, ninguno le trajo. No. Y Hay la- que y la destacar encontró su igual. La encontró Esa igual. foto es en Cataluña, nosotros estuvimos viviendo bastante Claro. tiempo ahí. Muy bien. Alguien, porque me decían que se nos termina el tiempo, alguien de los 3 que haga el cierre de este programa. No, bueno, agradecerte No, la eso no, invitación. No, pero y
decirte, porque vos hablabas antes de esta referencia a lo terapéutico, y nosotros, si vos nos invitabas en otro momento, cuando nació hijo, seguramente hacer un programa de estas características, si bien no sabíamos mucho a qué veníamos, pero hubiésemos dicho que no, por ahí por una cuestión de prejuicio y de corrernos de un lugar de lo personal, ¿no es cierto? Claro. Y durante mucho tiempo sostuvimos esto, y en general uno tiene todavía esa especie como de acto reflejo, intentar no hablar de uno mismo. Sí. Y nos dimos cuenta, creo que también puedo hablar por los tres, con el tiempo, que sobre todo pasaba cuando íbamos a las escuelas, que hacíamos mucho eso, de ir a las escuelas, y de intentar no hablar en términos personales, testimoniales. Y la verdad que los pibes nos escuchaban que hablábamos, y era como que hablaba un profesor de historia y le importaba muy poco. Y terminábamos y la primera pregunta era, y bueno, claro, lo personal, ¿no? Y a veces por ahí la experiencia transmite mucho más que 20 libros de historia, etcétera, ¿no? Entonces por ahí, digo, es como que de esa primera posición uno se relajó más y termina entendiendo que a veces hablar de la historia personal o de la experiencia propia, o de porque está reflejada en ustedes, hay tantos otros. Uno ve en los ojos de ustedes, a aquellos que tenemos ya algunos años, ojos de tantas otras personas que no están, o de tantos otros nietos que han seguido también otro camino. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí, por compartir esto con nosotros, y como sabemos que este programa le ha gustado por la calidad y la calidez de nuestros visitantes de hoy, de nuestros compañeros, los esperamos el próximo domingo, como siempre, aquí a las 18:30. Muchas gracias.